El Eurogrupo y el FMI acuerdan desbloquear otro tramo de ayuda a Grecia. ¿Nos dejará esto oportunidades de inversión en el país heleno? Vamos a preguntárselo a José María Luna, director de análisis de Profineafi. Bienvenido, José María, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Bueno, pues recientemente tanto el Fondo Monetario Internacional como el Eurogrupo, por fin y después de 3 reuniones, daban el visto bueno a desbloquear otra ayuda a Grecia, un paquete de 43.700 millones, si no recuerdo mal. ¿Cree que con esta ayuda, y ya que se apacigua un poco ese foco de incertidumbre en el país heleno, podemos encontrar oportunidades de inversión en él? Por ejemplo, en verano la bolsa de Atenas subió espectacularmente. No sé si hay algún fondo que nos recomendaría para aprovechar posibles rallies así. Pues nosotros la verdad es que no recomendamos estar ni en renta variable ni en renta fija del país heleno. Hay que pensar que Grecia tiene un doble problema, tiene muchos, pero sobre todo un doble problema. Debe de reducir el porcentaje de deuda pública frente a su PIB. Estamos viendo que sí que hay una cierta prórroga en cuanto a cuantía para, para dentro de bastante tiempo llegar a 124% del PIB. Yo creo que es una labor titánica y para ello está el segundo tema. Grecia debe de crecer. Ahora mismo, con todas las medidas de austeridad, lo que precisamente estamos viendo es que Grecia está en una recesión muy dura. Y en ese sentido no creemos que haya oportunidades para un inversor de medio o largo plazo. Está completamente descartada. Preferimos otros mercados, tanto en renta variable como en renta fija, tanto pública y sobre todo renta corporativa, renta fija corporativa. Por lo tanto, completamente descartado. Ahora bien, aquel inversor, sobre todo, que va más al corto plazo. Especulación, ¿no? Exacto, que quiera especular y que, al calor de las noticias, si cree que puede haber cierta relajación en los tipos de interés o estas ayudas pueda, por valoraciones puede haber alguna compañía que pueda ser interesante, pero con opción de estar en un plazo muy corto, existen alternativas. La más fácil sería a través de fondos cotizados. En el mercado español existen varios fondos ETFs. Recordemos que un fondo cotizado tiene la ventaja como una acción que cotiza a lo largo del mercado, a lo largo del horario del mercado bursátil, con lo cual puedo entrar y puedo salir en cualquier momento, tiene esa liquidez. Tiene la desventaja frente a un fondo de inversión tradicional que no es fiscalmente traspasable, con lo cual eso se debe tener muy en cuenta. Pero si lo que se busca es agilidad y liquidez, la mejor forma de estar en el mercado griego, sobre todo en el mercado de renta variable, que evidentemente es muchísimo más líquido que en el caso de la renta fija, sería ETF. Hay un producto, sobre todo, que es el que más volumen mueve, que es un producto de Lyxor, y que cotiza además en el mercado francés. Se puede comprar en el caso de España, y si alguien quiere estar en el mercado griego, insisto, nosotros no es un mercado que nos guste, pero es de muy alto riesgo, pero si alguien quiere estar, sería la mejor forma de poder posicionarse en el mercado griego. Es cierto que luego existen fondos de inversión tradicionales que tienen posiciones minoritarias. Para que se hagan una idea, minoritarias tanto en renta variable como en renta fija, estamos hablando de porcentajes de en torno al 4 o 5% en productos tanto de renta variable europea. Hay algún producto de Franklin Templeton que tiene posiciones en compañías griegas, y en el caso de la renta fija también, pero insisto, posiciones de 4 o 5%. Prefieren estar en otros mercados que evidentemente tienen un riesgo inferior, con lo cual, idea de inversión, el fondo cotizado, que sería algo para especular, para entrar y salir de forma muy rápida. Muy rápido. Y antes comentábamos que no solo la ayuda llega para Grecia, también para la banca española, la banca nacionalizada. Además, una de las entidades que se va a ver beneficiada por estas ayudas europeas es Banco de Valencia, que va a ser adquirido por €1 y después de ser saneado por el FROB por CaixaBank. ¿Qué le parece este movimiento, estas fusiones, y asistiremos a una oleada con las entidades que quedan ya cuando estén saneadas, ahora que viene esta ayuda? Efectivamente, yo creo que la clave es que estén saneadas, ¿no? Nosotros ya llevamos mucho tiempo advirtiendo de los banco caja zombies, que evidentemente no deberían de existir y deberían de estar liquidadas e integrarse en otras estructuras mucho más solventes, con lo cual a la pregunta de si vamos a asistir probablemente a más movimientos corporativos, yo creo que sí. Creemos que sí que va a haber, sobre todo con las entidades nacionalizadas y con algunas que no son nacionalizadas, puede que el mapa de entidades financieras españolas se vaya reduciendo y vaya quedando grupos mucho más sólidos, más solventes, mucho más competitivos.
En cuanto a qué nos parece esta operación, evidentemente quien sale ganado, sin duda alguna, es CaixaBank. Claro, con un euro le dan a una entidad totalmente limpia, es el FROB el que, bueno, pues el que va a inyectar la liquidez, encima va a ayudarle para los próximos 10 años para aquellos activos problemáticos, le limpian de todos los activos tóxicos y va al Sareb, al banco malo, con lo cual es una operación importante para CaixaBank, porque primero se convierte en una entidad líder a nivel nacional en cuanto al volumen de activos y en segundo lugar aumenta, bueno, su presencia en una zona que es el Levante, donde tenía una presencia minoritaria frente a otras entidades financieras, una presencia que era inferior al 15%, con lo cual yo creo que es un posicionamiento estratégico importante para esta entidad, que evidentemente hay que pensar que es una entidad que está muy enfocada al mercado nacional, a diferencia de lo que puede ocurrir con un Banco Santander o un BBVA, que tienen presencia nacional pero también buscan estar presentes en otros mercados, tanto, bueno, europeos, por supuesto latinoamericanos y en algunos casos incluso en Turquía, ¿no?, donde hay verdaderas oportunidades, con lo cual es muy buena operación para CaixaBank. No es tan buena operación, lógicamente, ni para los accionistas, que ya sufrieron una importante pérdida en su posición. Demos cuenta que se va a hacer casi, bueno, pues una posición del 99%, CaixaBank, en este caso del Banco de Valencia, con lo cual hay una pérdida muy notable para el accionista y también para el tenedor de deuda subordinada y preferentes, que va a haber, lógicamente, como una pérdida también notable en esas posiciones. Ese es el lado menos positivo. También, por supuesto, para los ciudadanos, que obviamente ese dinero de algún sitio sale. Todas esas ayudas del FROB, que aunque vengan de la Unión Europea y también, por supuesto, de las ayudas españolas, lógicamente sale de los ciudadanos. Lo que sí que es bueno es que es necesario, yo sé que esto es muy traumático, pero es necesario parar la sangría. Es decir, el Banco de Valencia, cada vez estábamos viendo cómo las pérdidas iban aumentando, es un banco que necesita de una vez por todas bueno, pues ayudas. Esto lógicamente despeja el horizonte para el medio largo plazo, pero en el corto va a ser necesario pues ese sobreesfuerzo de los ciudadanos, que muchas veces es poco entendible, y sobre todo cuando salen los gestores de estas entidades y nos señalan que lo han hecho muy bien. Pues no tan bien lo habrán hecho cuando estamos ante esta situación. Y evidentemente en muchas ocasiones la impresión es que se van de rositas, no hay nadie que sea responsable de esa mala gestión, pero sí que a medio y largo plazo hay que evitar que esa sangría suponga inyecciones tras inyecciones de Europa, de España, con lo cual limpiemos ya el sistema financiero español, que se organice de una forma que queden las entidades más sólidas, más competitivas, y con eso ganaremos bastantes enteros. De hecho, estas inyecciones de 4.500 millones de euros que le hace el FROB al Banco de Valencia, ¿son a fondo perdido? ¿Qué sucede? ¿Cómo se va a recuperar esto? Bueno, pues en principio efectivamente es una ayuda para que lógicamente quede lo más sano posible el Banco de Valencia, y sobre todo, como insisto, vistas a largo plazo. Es decir, que no sea una ayuda de ahora de 2.000 millones, dentro de 2 años otros 2.000 millones, es decir, hay que parar esa sangría, y evidentemente lo que tiene que hacerse es que a partir de ahora se haga cargo otra entidad mucho más solvente. Eso es malo para el corto plazo, bueno para el medio y largo plazo, para lo que es, en este caso, para lo que es, bueno, pues los ciudadanos españoles, ¿no? Pero insisto, el que mejor sale parado en este caso, sin duda alguna, es CaixaBank, con la mayor presencia y dándole una entidad completamente sana. Y vamos a cambiar de tercio. Le quería preguntar por los fondos de materias primas. ¿Qué le parecen en este momento y para el largo plazo, ahora que vemos otra vez despuntar al petróleo, al oro? Vamos a ver, la ventaja que tienen los fondos de inversión, yo creo que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en su vertiente tradicional, en hedge funds, en fondos cotizados, es que uno puede estar posicionado en cualquier tipo de activo y mercado financiero. ¿Por qué digo esto? Pues porque nos podemos encontrar desde fondos de inversión en materias primas, en agua, en madera, en petróleo, en materias primas industriales, en plata. Es decir, tenemos un amplio abanico. Entonces, hablar de materias primas a priori no es una buena opción. ¿Y por qué no es una buena opción? Porque en un mundo que se desacelera, evidentemente, en una desaceleración económica, la demanda de materias primas va a sufrir, como de hecho está ocurriendo. Con lo cual, ¿qué podemos ver cuando analizamos fondos de materias primas globales? Pues un comportamiento nada positivo. En general, nada positivo. Si nos quedamos solo en ese análisis, será un análisis equivocado, porque ahora vamos a ir viendo cada uno de los subsectores. Si vemos, por ejemplo, en el caso del petróleo, efectivamente hemos asistido a un repunte del precio del petróleo.
¿Esto a qué se debe? Precisamente a las tensiones geopolíticas. Si las tensiones geopolíticas van a más, con el caso de Irán, con el caso de Israel, Palestina, sin duda alguna el precio del petróleo va a subir. ¿Cuál es la mejor forma de poder aprovecharlo? Los fondos cotizados. Los fondos cotizados porque puedes invertir directamente en la propia materia prima, en este caso en el petróleo. Lo cual, si alguien quiere tener una apuesta de corto plazo porque piensa que el petróleo puede repuntar precisamente por estas tensiones geopolíticas, un fondo cotizado es la mejor forma, como hablábamos hace un momento, para entrar en renta variable, en este caso griego, ¿no? Entonces, ahí tendríamos una oportunidad en el caso del petróleo, insisto, si hay tensiones, si se aumentan o se mantienen las tensiones políticas de Oriente Medio. El oro y la plata, bueno, pues ¿a qué asistimos? Asistimos a ciertos repuntes cada vez que hay tensiones en los mercados financieros, no solo tensiones políticas, sino tensiones, aumento de prima de riesgo, caídas de la renta variable, bueno, pues el precio del petróleo, del oro, perdón, y de la plata aumentan. Por otro lado, expectativas de inflación. Yo no creo que vaya a haber un mundo con inflación, sobre todo porque estamos en un mundo de desaceleración económica, pero si hay expectativas y hay caídas, por ejemplo, del valor de las monedas, como hemos asistido en jornadas cuando hay debilidad del dólar, bueno, pues muchos inversores buscan refugio en el oro y en la plata. Bueno, repunte de esos metales preciosos. Y también estaría al lado de la demanda de Rusia, la demanda de la India, la demanda de China. Son países que siguen demandando mucho oro y mucha plata, está dentro de los genes de la ciudadanía y también, por supuesto, de los bancos centrales, demandar precisamente aumentar las reservas de estos metales preciosos. Evidentemente, ¿qué debemos hacer como inversor? Si nuestra inversión es de corto plazo, de nuevo utilizaría fondos cotizados que inviertan tanto en oro o en plata o en ambos. Si nuestra visión es algo de cobertura para nuestras posiciones en renta variable, utilizaría sobre todo productos mixtos flexibles, que tienen normalmente posiciones tanto en acciones mineras o también en ETFs directamente en estos metales preciosos. Con lo cual, si la visión es de medio o largo plazo, fondos tradicionales, pero con la categoría de mixtos flexibles. Si nuestra posición o nuestra estrategia es más cortoplacista, fondos cotizados. Y luego el resto de materias primas, de momento, hoy por hoy descartado, aunque sí que es cierto que los fondos de agua han tenido una muy buena revalorización, los fondos de madera también, los de productos agrícolas han tenido un buen comportamiento a lo largo del año. Yo creo que es un tema, salvo el agua, quizás agotado, y el agua será un tema muy de largo plazo, es el que se llama el oro azul. Entonces, si alguien quiere invertir a muy largo plazo, tener una inversión pequeña de un 5%, una apuesta de muy largo plazo, sin duda alguna puede tener una oportunidad a través de los fondos de agua. Sería la inversión, ya digo, de largo plazo, y ahí hay fondos tradicionales que invierten en acciones que se benefician de la subida del precio del agua. Y usted ya comentaba al principio de la entrevista que deberíamos centrar nuestra inversión en la renta fija corporativa. Yo le quería preguntar ¿en qué grado de inversión y si sería conveniente hacerlo a nivel global o podríamos centrarnos también en algún mercado en concreto? ¿Dónde ven las mejores oportunidades aquí? Muy buena pregunta porque es que estamos asistiendo a un año espectacular en la deuda corporativa. Claro. Unos resultados maravillosos y fantásticos. Los fondos de deuda corporativa de corto plazo, en algunos casos obteniendo rentabilidades de entre el 4 y 5%, los de medio y largo plazo obteniendo rentabilidades incluso del 10 y del 11%, es decir, un año sensacional y para muchos inversores que, en su radar a principio del 2012 estaban productos más tradicionales como pueden ser los depósitos y no veían oportunidades en fondos de inversión, pues han perdido una clara oportunidad en fondos de inversión diversificados, líquidos, fiscalmente mucho más atractivos frente a los depósitos. Ahora bien, de cara al 2013, pues yo creo que la rentabilidad que se va a lograr en el caso de los fondos de deuda corporativa puede ser positiva si estamos en un escenario de una vuelta a una recesión económica en Estados Unidos, es decir, que haya un crecimiento bajo, pero no recesión, y ausencia de tensiones inflacionistas. Eso es un buen escenario para la deuda corporativa. ¿Qué tipo de deuda corporativa? Nosotros apostamos por fondos de deuda corporativa, en el caso europeo, que estén centrados en emisiones, bonos con un rating BBB y A, es donde todavía quizás vemos valor frente a bonos de mejor rating, porque ahí ya, el diferencial que hay, el spread que hay ya es muy reducido, hay poco donde rascar realmente, lo cual ahí todavía puede haber oportunidades.
aun insistiendo que la rentabilidad quizás no sea tan espectacular como lo que estamos viviendo o asistiendo en el 2012. También hay oportunidades en la deuda en high yield, sobre todo norteamericano, también en el caso europeo, porque realmente hay un desapalancamiento de las compañías. Es decir, lo que decíamos ya en algunas otras ocasiones, los estados están muy endeudados y cada vez se endeudan más, a pesar de esas medidas de austeridad, pero siguen aumentando y todo el mundo pensando si el 2013 vamos a reducir el porcentaje de deuda con respecto al PIB, pero las compañías sí han hecho sus deberes y siguen desapalancándose, siguen generando beneficios en general, hay buenas ratios de cash flow, con lo cual en ese sentido muchas compañías pueden prescindir o aplicar políticas de no reparto de dividendo, que eso es muy bueno para el tenedor de bonos. Estamos viendo últimamente. Efectivamente, entonces asistiendo a ese panorama es bueno para el tenedor de bonos, con lo cual, bueno, pues seguimos pensando que tanto la deuda corporativa como el high yield, aunque también de nuevo no creemos que pueda haber un resultado tan espectacular, porque ahí asistimos a rentabilidades también mucho más positivas que la deuda corporativa, pero aún podemos encontrar valor en deuda high yield europeo y también en el caso norteamericano, aunque en el caso norteamericano iríamos a corto o medio plazo. ¿De acuerdo? Es un matiz bastante importante. Y en cuanto a zonas geográficas, a nosotros nos gusta combinar fondos de deuda corporativa globales que tengan posiciones importantes en Estados Unidos, en Europa, y deuda corporativa de países emergentes, que está aumentando la liquidez en este tipo de emisiones, y también compañías que residen ubicadas en los países emergentes, que bueno, pues es donde realmente se está viendo un crecimiento, aunque algunos países se desaceleran, pero todavía hay crecimiento, además políticas monetarias expansivas que obviamente benefician pues no solo al crecimiento, sino también al tipo de interés que deben de pagar este tipo de compañías, con lo cual queremos ese tipo de productos, fondos de gestión flexible con esos tres tipos de patas, ¿no? Deuda americana, europea y algo de emergente, y combinándolo con deuda europea, porque insisto, ahí todavía seguimos viendo verdaderas oportunidades, y ahí lo que nosotros optamos son fondos con una gestión flexible junto con fondos que tengan bonos que no incluyan el sector financiero. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando asistimos a tensiones, cuando en esa unión se convierte en desunión en la Unión Europea, lo que asistimos es repunte de la prima de riesgo. ¿Y quién sufre? Sufre el sector financiero europeo. ¿Y quién no sufre? Los bonos sufren menos, los bonos de compañías que no están en el sector financiero. Con lo cual, deuda europea que excluye al sector financiero y con deuda europea con gestión flexible es una muy buena oportunidad, o un muy buen cóctel a la hora de combinarlos en una cartera. Pues nos vamos a quedar con este cóctel. José María Luna, director de análisis de Profineafi, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.